nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la transición. ¿Qué tal, Antonella? Diego, ¿cómo andan? Muy bien, Andrés decía, vamos a hablar de la transición en los Estados Unidos, ¿no? Luego de la elección de Donald Trump para su segundo mandato, que siguen las consecuencias, se van conociendo de a poco todos los nombres de su equipo, de su gabinete. Bueno, la reunión fue ayer o antes de ayer, ¿no? Con el presidente Biden. Parte de la transición, como vos lo marcabas, el presidente Biden tratando de rescatar lo que le queda a la presidencia, hablando de esa transición y haciendo hincapié de que su gobierno no va a ser lo que hizo el de Trump, donde no hubo transición, donde no hubo reconocimiento de derrota, pero eso es la prehistoria. Estamos en este proceso que ya empieza a tener sus réplicas sísmicas, políticas dentro de Estados Unidos y también a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, lo acaban de nombrar a Robert Kennedy Jr. como el encargado de la salud y las acciones de las empresas de vacunas empezaron a bajar porque es una antivacunas, ¿no? Han nombrado también en estos días a un periodista veterano de la guerra de Irak y de Afganistán para reformar todo lo que es el tema del Pentágono, y también ha generado todo un cimbronazo, y la pregunta es si ahí se va a dar una limpieza de generales que no estén de acuerdo en apoyar al presidente Donald Trump. ¿Saben qué da la impresión? Y es lo que se está hablando mucho en estos días, que más que el conocimiento pesa la lealtad, ¿no? La incondicionalidad. Empiezan a darse algunos esbozos, ¿no? Bueno, también Rubio como posible hombre de la Cancillería, de la diplomacia estadounidense, pero también eso todavía es raro porque en estas últimas horas Elon Musk se acaba de entrevistar, por ejemplo, nada más y nada menos que con el embajador de Irán en las Naciones Unidas. Entonces, muy de la anterior presidencia de Trump era que un puesto estaba sobre otro, que a uno le decía que estaba haciendo las cosas bien y ese se peleaba con el otro. La verdad que la primera presidencia fue un caos. La pregunta es si esto va a estar más ordenado. Los nombres generan mucha sorpresa, mucha preocupación. Es interesante, chicos, ver cómo distintos jefes de gobierno a nivel mundial están tratando de buscar un acercamiento con Trump. Y, por ejemplo, Scholz, el canciller alemán, decía, tuve una muy buena charla con Donald Trump. Hablaba hace un rato el secretario general de la OTAN. Yo como jefe de gobierno de los Países Bajos tuve muy buena relación, hablé con él. No todos tratando de mostrar que van a poder manejar a un hombre que ha demostrado en el pasado ser ingobernable, impredecible. Y la verdad es que, si bien falta, el 20 de enero tomará el poder formal, hay que ver si el Senado, donde los republicanos, al igual que en la Cámara de Representantes, tienen mayoría, le aprueba todas las nominaciones. Ya miren, un esbozo, un botón como muestra de Trump, ya le estaba pidiendo al Senado, diciendo, no estén con esto de que me tienen que aprobar las nominaciones, déjenme que nombre, ¿no? Para que ya nos demos una pequeñísima idea de lo que quizás pueda hacer esta presidencia de Trump, la segunda, saltándose un montón de protocolos y de situaciones. Bueno, a nivel mundial, obviamente mucha preocupación por lo que pueda pasar, porque aparte esta presidencia se da en un contexto muy complejo, se da en el contexto de una guerra mundial, pónganle tercera, cuarta, el nombre que quieran, si tomamos la Guerra Fría como un conflicto a nivel mundial. Y, por ejemplo, ayer hablaba un destacado político del gobierno de Putin y decía, está buenísimo que Trump intente algún tipo de acuerdo, él dijo que lo va a resolver en 24 horas, medio que se sonrió, dejemos que pruebe. Digo, la verdad que el contexto es complicado. La pregunta es si va a ir con una pinza diciéndose el cable rojo o el cable azul, ¿no? Así que veremos. ¿Será el gran estadista que algunos esperan que sea, o será el Donald Trump que conocemos hasta ahora? Bueno, Andrés, lo cierto es que hoy, en estas mañanas y en estas primeras noticias de viernes, repasamos inclusive la expectativa que tiene China por la economía, ¿no? Apremiados porque el número sea finalmente en verde frente a la recuperación que buscan de este año y de cara al año que viene, y están bastante temerosos, lo que reportan, por lo que podrá ser, por citar un ejemplo, respecto a los aranceles para las producciones chinas que ingresan a Estados Unidos. Es uno de los tantos escenarios que vos estás mencionando. Bueno, y te diría que el entorno del presidente electo y, el propio Trump miran el foco, como vos lo marcás, más en China, ¿no? Como diciendo, el tema de Ucrania
ya está, dejémoslo, y el foco está puesto en China, que en realidad también lo hizo Biden cuando llegó a la presidencia. El foco era el gigante asiático, cómo estaba no solamente creciendo desde lo militar, desde lo económico, sino también de lo militar. Entonces, bueno, la pregunta es cuánto, por supuesto que lo económico va a tener un peso enorme, pero cuánto peso va a tener la posibilidad de una situación militar, porque como lo venimos hablando, China viene colaborando en la guerra con Rusia y viene tanteando la situación de la respuesta internacional en el contexto de Ucrania para ver en el futuro qué pueden hacer ellos con Taiwán. Todo empieza a cambiar porque hay un nuevo presidente, pero les digo, vamos a tener que estar hablando todo el tiempo con preguntas, con interrogantes, porque eso es lo que nos ha demostrado hasta el momento Donald Trump. Son todas interrogantes, son todas muchas veces preguntas sin respuesta, porque Trump puede decir ahora A, mañana B, pasado C, ¿no? Entonces, la verdad que es muy, muy complejo. El mundo está en un gran caos y en ese caos se necesita liderazgo y se necesita predecibilidad. ¿Y qué hay respecto de Elon Musk? Porque, claro, vos decías, es un tanto impredecible el propio Trump y Musk se refirió a un posible final o por lo menos tregua respecto del ejército de Israel con algunos de los grupos a los que se enfrenta. El propio Trump había hablado de un fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero claro, no ha explicado, por ejemplo, cómo se haría, de qué manera. Sí, sabemos que en el caso de Israel, sobre todo, podría Estados Unidos dejar de prestar servicios armamentísticos, si se quiere, o de venderle armas, básicamente. Eso no va a pasar, digo, porque es un aliado aún más fuerte Claro. de Israel. Mirá, en estas últimas horas, el argentino Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, está en Irán. Es un diplomático. Que un diplomático hable de la posibilidad de guerra te muestra la situación como está. Y dijo, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con Irán, y tiene que ver con el enriquecimiento de uranio de Irán para evitar la guerra. ¿Por qué les meto este tema? Porque a veces no hace falta que un presidente, en este caso Trump, diga, no, yo no inicié ninguna guerra. Bueno, si bien atacó Siria, mató a un alto miembro de la Guardia Revolucionaria y por eso Irán buscaba supuestamente asesinarlo durante la campaña, Trump pateó el tablero de un acuerdo nuclear en torno a Irán que era muy importante. Irán hace unos años le dio el uranio enriquecido eventualmente para fabricar una bomba atómica a Rusia. Se había comprometido una serie de cosas con Europa, Estados Unidos, le empezaban a levantar las sanciones. Eso lo estaba haciendo la comunidad internacional para tratar de que Irán no vaya hacia una bomba atómica. Bueno, Trump pateó todo ese tablero y hoy Irán está enriqueciendo uranio de una manera nunca antes vista y está muchísimo más cerca de una bomba atómica. Voy por esto de que esto yo lo arreglo en 24 horas, o no todo es tan sencillo. Estamos realmente en un momento muy complejo. Hay muchas fichas jugándose en el tablero y a veces lo que parece una solución con los años se convierte en un gran problema. En estos días se cumplió los 106 años del aniversario del armisticio del final de la Primera Guerra Mundial, y esos arreglos de esa Primera Guerra Mundial desembocaron en parte, no fue todo, pero en parte en una guerra mucho peor. Por eso, atención, no todo es cable rojo, cable azul. Se necesita multilateralismo, se necesita liderazgo, y no es lo que está dando vueltas en el mundo. Hoy cada uno piensa en cada país, en intereses personales, no sirven para nada las Naciones Unidas, que es lo mejor que hay. No digo que sea lo mejor, pero de lo que hay es lo que tenemos. Entonces estamos en un momento muy complejo, donde todos apuestan, también como no hay una potencia hegemónica, a utilizar la propia fuerza para buscar los objetivos. ¿Por qué? Porque nadie cree en ese multilateralismo y en esa unión a nivel multinacional, ¿no? De ver cómo podemos acordar. Son palabras enterradas. Andrés, muy claro como siempre. Bueno, agradecerte. Nos reencontramos el próximo viernes y te vemos esta noche, como cada noche, en 26 Global. Gran abrazo. Y el sábado 20:30 el segundo documental, en este caso de electromovilidad. Claro que sí, imperdible. No se lo pueden perder para este fin de largo. Inclusive. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien.